Bueno, la selección de las plantas va a depender del uso final el cual se le vaya a dar. Bien podría ser restablecer las condiciones originales y para esto lo más adecuado sería sembrar fauna autóctona nativa o también si el uso final que se le dará será zonas de recreación o de deporte, parques por lo general. Estas deberán ser escogidas por personal experto en el campo y que sean especies las cuales puedan soportar o se desarrollen de una manera óptima en las condiciones físico-químicas y biológicas del suelo. En los casos de la selección de las plantas leñosas para la revegetalización de relleno sanitario, se deben tener en cuenta factores como la velocidad de crecimiento, el tamaño del árbol, el tamaño al cual pueden llegar las raíces, también la tolerancia que puede llegar a tener estas especies ante los hongos, los microorganismos y las plagas en general. Todos los diseños del uso final deben ser plasmados en unos planos y serán parte de las actividades que se deben realizar en el proceso de construcción y operación y clausura del relleno sanitario. Efecto de subsidencia en el relleno sanitario. Esto puede conllevar a producir algunas depresiones en la cubierta, produciendo así deformaciones considerables, las cuales ayudan al almacenamiento de agua o a su estancamiento. Esto debe ser mitigado y una de las formas en las cuales se puede mitigar es implementando geotextil el cual sea resistente a las deformaciones biaxiales, puesto que si el agua llega a ser almacenada o se almacena en estas deformaciones, puede llegar a destruir los cultivos. Efectos climáticos. En la parte de efectos climáticos encontramos que el geotextil también debe cumplir con ciertas características. Una de ellas es resistir a las condiciones extremas del clima y que a su vez este tenga unas condiciones mínimas o nulas de mantenimiento. Bueno, cuidados que se deben de tener al momento del cierre del relleno sanitario. Cuando se cierra el relleno sanitario y se ha aplicado la cubierta final, es de suma importancia que se sigan realizando algunos monitoreos y mantenimientos posteriores a la clausura del relleno. Esto con la finalidad de asegurar la estabilidad de los residuos ahí presentes. También se debe determinar el tiempo ideal en el cual se prevé que estos residuos serán totalmente estables. Se desarrollará un plan de postclausura y mantenimiento, el cual incluirá fecha de iniciación y culminación del plan de postclausura, descripción del plan de monitoreo, descripción de los programas de mantenimiento, personal en el relleno sanitario en caso de emergencia, descripción y uso final del sitio. También hay unas actividades de mantenimiento de la postclausura que se deben incluir, las cuales son el mantenimiento de la integridad de la cubierta y la erosión, y en esto se ve incluido el mantenimiento de la cubierta vegetal, ya sean podas, el monitoreo de la producción de lixiviado, puesto que una drástica disminución en los caudales de lixiviado podría apuntar hacia una obstrucción en los sistemas de infiltración del relleno, provocando así una acumulación de lixiviado dentro del mismo relleno. Se debe también llevar a cabo unas inspecciones a los sistemas de venteo de gas y dado el caso estos se encuentren afectados, tener planes para ejecutar reparaciones rápidas. También se seguirán realizando los monitoreos a las aguas subterráneas y esto debe constituirse como una rutina básica. Bueno, en la parte de estudios de impacto ambiental debemos tener en cuenta el decreto 2820 del año 2010, el cual nos habla de que los estudios de impacto ambiental son objetos de emisión de conceptos técnicos por parte de las autoridades ambientales competentes. Nos habla en el artículo 14 de los términos de referencia
son los lineamientos generales que la autoridad ambiental señala para la elaboración y la ejecución de estos estudios ambientales, que deben ser presentados ante la autoridad competente. Los estudios ambientales se elaborarán con base en los términos de referencia que sean dispuestos por el Ministerio de Ambiente. Las autoridades ambientales competentes podrán adoptar las particularidades necesarias teniendo en cuenta el proyecto, obra o actividad. Reglamento de operación del relleno sanitario. Antes de que el relleno sanitario inicie cualquier tipo de operación, el prestador del servicio debe tener un reglamento de operación dentro del relleno sanitario y este debe concordar con el estudio de evaluación de impacto ambiental. Este reglamento debe incluir los cronogramas de las actividades, debe incluir las condiciones de acceso al sistema de disposición final, frente de trabajo y restricciones de identificación de residuos, compactación de residuos, material de cubierta, control de agua de infiltración y escorrentía, recolección y tratamiento de lixiviado, recolección y concentración de venteo de gases, actividades y acciones de manejo y control para la estabilización de los taludes, equipos de instalación y de instrumentación, procedimientos constructivos, calidad y cantidad de materiales a utilizar, procesos operativos dentro de la entrada de los residuos al relleno sanitario y su disposición final, planos y esquemas de los procesos e instalaciones del mismo relleno sanitario y el equipo y maquinaria requerida para la actividad de este. Bueno, condiciones del acceso al sistema de disposición final. En todo relleno sanitario se deben establecer las condiciones de acceso al sistema para que un usuario pueda acceder al servicio de actividad complementaria de la disposición final, tal como lo define en el decreto 2436 del año 2008 y en el artículo 101 de la ley 1151 del 2007. Primero, establecido por el usuario. El inciso A nos habla de la solicitud de acceso al servicio por parte de la persona prestadora del servicio de aseo. Esto teniendo en cuenta que la persona prestadora del servicio de aseo es la encargada de la actividad de recolección y transporte del municipio donde se presta dicho servicio. El inciso B nos habla del convenio de disposición final entre entidades territoriales para disponer de las áreas definidas en sus POT, POT, EOT, según sea el caso, definidas en el numeral. También tenemos el procedimiento para la localización de las áreas de disposición final mediante las técnicas de relleno sanitario. Tenemos el origen de los residuos sólidos, la caracterización y cantidad de residuos sólidos a agregar al prestador, a entregar al prestador del servicio de las actividades complementarias de la disposición final, los horarios de entrega de los residuos y ahora continuamos con la parte del prestador del servicio.